Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vengo a enseñarles cómo hacer un tipi de chamán. Un tipi es la casa típica que conocemos de los indios norteamericanos. En este caso, este tipi va a tener talismanes de los elementos y uno de una piedra rubí. Es hecho con materiales reciclables y tiene el tamaño excelente para tus minis. Lo primero que necesitas es este cartón, que es de los que te dan en las cafeterías para poner tus vasitos. Es un cartón muy fácil de manejar, es un poquito delicado con el agua, pero realmente no es ningún problema. Lo primero que hay que hacer es partirlo en 4. Como ves, puedes sacar de uno solo 4 casitas. Lo sobrante lo partes y la parte interior sería la de la puerta del tipi. Y ahí queda. Luego lo pintamos de café. La pintura es muy importante que no le pongas demasiada porque como es húmeda, el cartón puede deshacerse o romperse, así que hay que hacerlo con un poco de cuidado. Lo más importante que debe quedar pintado es el interior y la parte superior externa, porque es lo que más se va a ver de tu casita. Lo demás es simplemente para que haya una unidad y el contraste se vea bien a la hora de poner la tela sobre el cartón. Puede ser el color tanto café como negro o cualquier otro color oscuro que tengas. Luego vamos a ponerle la tela. Yo voy a usar una manta. Es una tela barata, la puedes encontrar en retazos en las tiendas de telas. Tomas la medida, que le dé una vueltita, cortas y esa medida la vas a cortar a la mitad. No importa que no quede perfecto. Nadie va a notar si tiene algunas imperfecciones. El chiste es que quede así, como en cruz, para darle ese efecto triangular. Luego para los adornos yo elegí unas plumas. Tú puedes tomar, plumas de donde quieras, ¿no? Yo elegí esas porque me gustó el diseño. No fueron muy caras y no son muy difíciles de conseguir. Donde sea que vendan cosas para manualidades, ahí las puedes encontrar. La idea es hacer un adorno para la entrada del tipi que anuncie que ahí vive el chamán o el brujo. Luego pegamos la tela. Para pegar la tela yo utilicé silicón y simplemente pones silicón en las partes más prominentes del cartón. No necesitas ponerla en todo, realmente eso sería un desperdicio. Simplemente es cuidar que las dos telas se entrecrucen al final y que no se vaya a despegar. Y cortas el exceso de tela que queda después de la pegada. Para el talismán del frente utilicé una piedrita de plástico, de esas que brillan, que venden en las papelerías, y un poquito de masa modeladora de la que se seca con el aire. Simplemente haces una bolita, la aplastas y le haces unas rendijitas para que parezca que es el adorno de la gema. Y bueno, lo dejas a secar. Luego pegamos el adorno frontal y comenzamos a adornar lo que es la tela. A mí me gusta pintarle algunas cosas muy sencillas para hacerlo parecer muy tribal. En este caso solo le voy a hacer una línea por debajo y algunas líneas en zigzag. Algo muy sencillo porque lo que realmente va a sobresalir del adorno son los talismanes de los elementos. Entonces esto es simplemente para que se haga un contraste y se vea un poco más atractivo a la vista.
Igual puedes utilizar diferentes colores o incluso pintar la tela de otro color, si quisieras. Yo en este caso no quise porque me gusta mucho el contraste que hace el negro con el color de la manta y los colores que vamos a usar para los talismanes. Mientras más contraste tenga el adorno de tu tela, mejor se va a ver. Le pongo un poco de color, nada más para que se vea más adornado. A la hora de elegir los colores también tienes que pensar para qué vas a usar ese tipi. Yo lo voy a utilizar para un chamán que es bueno, que ayuda a los héroes y que utiliza los elementos y vive en el bosque. Entonces por eso estoy utilizando colores tan vivos y tan lindos. Para los talismanes vamos a usar unas basecitas redondas que encuentras en cualquier papelería, son de madera. Y estas calaveritas que compré en donde venden cosas de bisutería. Las maderitas se preparan con un poco de wash, que es agua con pintura café, simplemente para que no se vean mal, y luego con pintura negra haces las figuras. Yo me basé un poco en alguna caricatura y algún otro arte de videojuegos para hacer las figuras de los elementos, pero pues también puedes hacerlo de lo que tú quieras, ¿no? La idea es que sean sencillos, trazos simples, para que parezca que sean tribales. También le vamos a poner un lazo al tipi, bueno, dos. Esto lo que hace el lazo es que va a dar la impresión de que de ahí se sostienen los talismanes y además es un lindo adorno para tu casita. Continuando con los talismanes, las calaveritas las pegamos a la parte superior de lo que sería el talismán. Y luego proseguimos a pintarlos. Cada quien decide si los pinta o no. En mi caso yo quise pintarlos porque me gusta mucho el color, creo que le da un buen look. Y como se trata de los elementos, pues qué mejor que representarlos con colores y no solamente con figuras. También no hay que pintar todo, o sea, dejar madera visible hace que se vea todavía más rústico. Para el talismán le voy a poner ya un detalle dorado, simplemente para que resalte. Una vez pegado se va a ver así, se ve bien, se ve bonito, el lazo hace su función y queda nada más ponerle el toque final, que serían un poco más de plumas debajo de los talismanes para que resalten todavía más de su lugar. Voy a utilizar de las mismas que compré. Pueden ser iguales, pueden ser de otros colores o pueden ser incluso otras cosas. Las pongo por debajo y se ve muy lindo, le da un toque místico. Y listo, ya tienes tu tipi de un chamán que utiliza los elementos. Si te gustó el video, no olvides darle like y puedes suscribirte a mi canal, donde seguiré subiendo videos de crafting para juegos de rol. También puedes seguirme en mis páginas de redes sociales de Facebook e Instagram con el mismo nombre, Crafterishi. Gracias.